Y otro aplauso porque está con nosotros nuestro queridísimo Hernán Calderón, que no te vi hace tanto tiempo, Hernán. ¿Cómo estás? Bien, Carlita, bien, y encantado de estar contigo nuevamente, tanto tiempo, ¿eh? Sí, a mí también me encanta conversar contigo porque pensamos tan distinto pero tan parecido, ¿cierto? Así que por eso hace muy entretenido conversar. Oye, un tema que la verdad se ha tocado por muchos, tiene muchas aristas, ¿cierto? Pero yo creo que lo fundamental es que está complicado. Está complicado porque no sabemos para dónde nos va a llevar el tema de las ISAPRES. ¿Qué va a pasar finalmente con las ISAPRES, con el fallo, con la plata que tienen que pagar? ¿Van a quebrar? ¿No vamos a tener más ISAPRES? ¿Qué está pasando en Nan Calderón? Quiero saber. A ver, mira, primero tenemos que partir diciendo de que los fallos de la Corte Suprema se deben cumplir. Ya. ¿Sí Y la o sí? sí o sí. Ya. Este es un fallo del máximo tribunal de nuestro país. Y por lo tanto, después de años, décadas, Carlita, Sí. esto está en discusión desde el año 2010, en que el Tribunal Constitucional determinó que las tablas de factores no podían ser discriminatorias. Sí. Aquí, durante más de una década, hubo una discriminación principalmente para las mujeres Sí. y los adultos mayores, Sí. a los cuales se les se les aplicaba una tabla de factores que no era la tabla corriente, sino que a veces era el doble de lo que pagaba Sí, el común sí, de los pues ciudadanos. nosotros las mujeres pagábamos muchísimo más en las ISAPRES. Sí. Bueno, esto fue lo que dijo el tribunal y después la tabla de factores que validó la Corte Suprema. Estamos hablando en noviembre del 2019 y dijo, mire, a partir de abril del 2020, Ya. esta es la tabla que se debe aplicar. Ya. Y lo que pasó hacia atrás ya está. O sea, la Corte Suprema dijo, mire, le vamos a dar un perdonazo de 10 años, Ya. Ok. pero a partir de ahora se debe aplicar la tabla sin discriminación. Ok. Y en consecuencia, aquí, aparte de las culpas, Carlita, aquí hay que decir las cosas claras. Ningún superintendente y gobierno anterior se quiso meter las manitos y ordenar el negocio de la ISAPRE. Ya, No hubo iniciativas parlamentarias, hubo superintendentes que miraron para el techo, ¿Por qué que tú crees que eso pasó? Bueno, porque la verdad que a muchos les gusta el sistema, otros la presión de la industria es tremendo. ¿Ah? Aquí estamos. Lo que pasa es que aquí, yo te voy a explicar, yo tuve una reunión con la ministra, ¿no? Donde le pusimos lo que era lo que nosotros pensábamos. Y a partir de abril del 2020 se debía aplicar la nueva tabla de factores que había validado la Corte Suprema y las ISAPRE no obedecieron ese instructivo ni el fallo de la Corte y aplicaron una tabla de factores que ellos levantaron. Lo cual produjo que las personas empezaron, si bien pagaban de más antes, bueno, pero a partir del 2020 no debieron haber pagado más de lo que dictaminó la Corte Suprema, pero las ISAPRES no obedecieron y se produjo esta diferencia que hoy día es multimillonaria. Claro, pero espérame, no obedecieron, yo entiendo el tema, pero no obedecieron en un nivel así como que siguieron como antes, Siguieron como antes. igual. Igual, Ok. sin cambio alguno. Ya. Por ejemplo, un adulto mayor que debía pagar, se le debía aplicar una tabla de factores de 2.4, se le aplicaba una tabla de factor 4.8. En consecuencia, una persona que pagaba 800.000 pesos, que son más o menos los adultos mayores que tienen enfermedades catastróficas Sí. o terminales, bueno, estaban pagando alrededor de 450.000 pesos de más mensuales. Una O sea, locura. en la cuenta, nosotros, para que la gente nos entienda, nosotros levantamos una aplicación que se llama deudaisapres.cl o Conoce tu deuda. Ya. ¿Ya? Más de 1 millón de personas han entrado a conocer sus deudas y la verdad es que es increíble. Increíble. O sea, una mujer de 49 años con una carga, ella, en vez de pagar 1.4, pagaba
2.4. Mm. Su hijo pagaba, los niños estaban considerados en 0,5, 0,6, pagaba 0,5, había una rebaja. A esta persona, con ese factor y con un plan de 2,96 UF más o menos el plan que tenía, Sí. a esta persona se le deben 3 millones de pesos hasta ahora Ya, abre. espérate, y si esas personas no podían pagar su ISAPRE, no la podían pagar ¿qué pasa con las personas que no la pagaban, por ejemplo? Bueno, te acuerdas de que la deuda queda. Ya, Sí, pues si tú tienes un contrato. sí. Entonces eso pasa. Entonces, lo que hoy día tenemos que procurar es que este fallo de la Corte Suprema se obedezca. Segundo, la superintendencia dentro de sus atribuciones alega que no tiene atribuciones, yo digo que las tiene, porque si tiene la facultad de interpretar la ley, de dictar normas, de fiscalizar y de sancionar, ¿qué más le podemos pedir, po? Tiene todo. Ya, pero por ¿Ya? ya. Y no hizo cumplir el fallo de la Corte Suprema, es para mi punto de vista una debilidad de la propia superintendencia que no obligó a las ISAPRE a cumplir. Ujú. Pero bueno, el hecho está. Sí. Tenemos que resolverlo. Lo que aquí no puede ser es que las personas no se les reintegre porque Carlita, no es un excedente. No, claro. Este es un cobro indebido. No, sí estamos claros con eso. Estamos claros, pero las ISAPRE, cierto, en algún momento dijeron que era imposible de pagar, ¿cierto? Lo que les habían... Siempre es posible. Ya. Siempre es posible. Mira, Porque si no pueden pagar, creo que corrígeme si me equivoco, que en algún momento se planteó que pagaran en 4 años o algo así. no, eso sería una burla para las personas. Ya, pero... Tiene que buscarse un mecanismo en que paguen lo más rápido posible, porque hay deudas que están vencidas, hay dos que están vencidas. Porque si los tratamos como excedentes, los excedentes se pagan al año vencido. Por lo tanto, vencieron ya 2 años y ahora en abril está venciendo el tercero. 3 años. Sí. Entonces, yo creo que esto tiene que ser de una forma rápida, expedita y de otra manera. Pero, ¿qué es lo que nosotros le hemos planteado al gobierno? Lo primero, las ISAPRE lo que quieren y quieren hacer es llegar al sistema al colapso. Es que es que así puede pasar. Perfecto. Pueden llegar al colapso concreto. al sistema de salud, porque Claro. estamos hablando de 3 millones de personas que están ahí en una situación compleja. Lo primero que nosotros le hemos dicho a la ministra es que el gobierno tiene que tener un plan B, no un plan A. Este no es el plan de lo que quieren las ISAPRE. Si las ISAPRE están en ese predicamento, el gobierno debe intervenirlas. Puede hacerlo. Y crear el corralito, mientras se resuelve el problema. Están todos aquí, todos los afiliados de ISAPRE quedan en ese corralito y el Estado tendrá que resolver el tema de la continuidad de las ISAPRES o no. Segundo, lo que tiene que hacer dentro de ese mismo predicamento el gobierno es darle liquidez a las clínicas, porque ahí es donde está el problema, Sí, sí. que son las clínicas. Y en tercer lugar, mira, Que vamos a eso hablar, se puede hacer. vamos a hablar con más directo todavía. Las ISAPRE no son el negocio principal. Las ISAPRE son mandatadas, son el último eslabón de un gran negocio. Por lo tanto, tú tienes que hablar con los dueños del negocio. Que Y son aquí los dueños del negocio son las compañías, los holding internacionales, que no solamente son los dueños de la ISAPRE, porque la ISAPRE es la compañía de seguro. Claro. Pero la ISAPRE es la dueña de la clínica, la dueña del laboratorio, la dueña del hospital. Estamos hablando, ¿quiénes son los dueños de las ISAPRE? ¿Bupa? Hablemos con Bupa. Sentémoslo esto. ¿Usted quiere seguir teniendo un negocio de salud, tiene hospitales, clínicas? ¿Quiere que esto funcione? Bueno, resolvamos el problema abajo, si este problema es puntual.
Nexus, ¿ya? La Cámara Chilena de la Construcción, Betia, estamos hablando de ellos. Ellos son los dueños. Hablemos con los holdings, sentémonos en la mesa. Tengo entendido que cuando le planteamos esto a la ministra se está reuniendo con los holdings. Porque el problema no viene de abajo, viene de arriba. Y tú tienes que plantearlo. ¿Ustedes quieren seguir en este negocio? ¿Van a haber seguros complementarios? ¿Pueden dar los seguros complementarios? Claro que los pueden dar. ¿Quieren seguir que las clínicas sigan funcionando y el Estado derive pacientes a esas clínicas y nosotros les paguemos? Bueno, arreglemos entonces el negocio. Porque si no... Pero tú, esa posibilidad... Sí, yo creo que sí. No van a querer... Pero espérate, porque... O sea... Si uno dice, quiebran las ISAPRE, ya, nos vamos al sistema público, obviamente no es cero posibilidad, o sea, es un colapso total, no existe, no se puede hacer eso. Tiene que haber... La libre elección es un tema que tiene que continuar. Por supuesto que sí. Tiene que continuar. Lo segundo es que yo creo que si tú tomas este tipo de medidas, puedes resolver el tema y poder buscar cuál es el mecanismo más ideal para que siga existiendo una salud privada. Pero no de esta manera con tablas de factores discriminatorios. Eso es lo primero. Claro, lo pero segundo eso tiene ya que no ser... pasaría, o sea, eso ya no puede pasar. Pero también tiene que haber otros cumplimientos por parte de la autoridad. La Corte Suprema, dentro de sus fallos, ordenó a la superintendencia que investigara cuánto era la incidencia que tenía la integración vertical de la ISAPRE con la clínica, con el prestador de servicio. Ya. Bueno, de la ISAPRE con el prestador de... Todas. Ya, si la ISAPRE, el dueño de la ISAPRE es la clínica, Carlita, si ese es el tema. ¿Y quién es el dueño de la clínica? El holding. Hable con el holding. El problema está ahí, en que tú tienes que llegar a saber cuánto es la incidencia del precio de tu servicio, el hecho de que esté integrado. ¿Que lo tiene? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Porque la ISAPRE, ¿qué es lo que hace? Tiene un contrato de servicio con una clínica, un laboratorio o un hospital determinado. ¿Y de quién es el laboratorio, la clínica y el hospital? Ah, el dueño del ISAPRE. Perdóneme, un poco de transparencia. Entonces, la Corte Suprema le ordenó a la superintendencia que eso lo investigara. No lo investigó, sino que le preguntó a la ISAPRE. Le digo, pero la ISAPRE le va a decir cualquier cosa para justificarlo. Es usted el que tiene que investigar. Usted tiene que saber cuánto es el precio real de un día a cama, Carlita, en un hospital o una clínica. ¿Tú has estado en un hospital? En clínica, 300 lucas. Bueno, pero hay de 1 millón también. Sí, bueno, sí, que hace mucho que no voy a... Pero como 800, sí, hay de 1 millón, entonces, sí, la UCI, ¿será real eso? Millones, 3 millones. Sí. ¿O es solamente un precio que lo único que busca es cobrar un precio precio alto? Claro, y los insumos, todo lo que uno paga. Y más los insumos que a veces están distorsionados los precios, te cobran... Aguja, no sé cuál, gasa, no sé qué, uno se tiene que llevar toda la clínica porque si no... Las agujas tienen punta de oro, le digo. No, sí, es terrible. Es terrible. Sí. Entonces, todo esto para un negocio como es la salud, que es tan relevante, tú tienes que tener transparencia y tienen que ser costos reales. Estamos hablando de salud pública, si más allá que la preste un privado, sigue siendo salud pública. Y por lo tanto, tú tienes que estar primero las personas y tiene que ser accesible. Tú no puedes distorsionar los precios para cobrar lo que se te antoje. Sí, Hernán, pero es que, a ver, pero en la realidad, en Chile, uno accede a salud según tu bolsillo. Y eso es algo que evidentemente debe cambiar y hace mucho tiempo que está planteado que debe cambiar, pero uno no ve eso que tú dices, el plan. Los planes para que las cosas cambien. Entonces, es que los planes porque son hechos a la medida. esto también tiene que ser, esto es de Estado.
es mucho más allá que un gobierno, es de Estado. Exacto. Yo puedo decir de que lo más preocupante aquí es la inacción de los gobiernos. Absoluta, Estamos hablando absoluta. de todos los gobiernos para atrás. Si esta cuestión, esto no es... Mira, a este superintendente le cayó de rebote. Pero tú crees que hay un tema ahí como de, bueno, sí, porque en el fondo es lo que tú dices y muchos pensamos también que tiene que ver con que nadie se metió nunca, porque finalmente el poder está unido con el poder, entonces no querían meterse en ese tema porque no les conviene nomás. Pero ahora resulta que sí se hicieron cargo y ahora ellos dicen no puedo pagar porque es mucha plata. ¿Cuántos Ahora son? se estima, mira, Sí, tampoco está que mira, para ellos. hay dos cosas que yo le dije a la ministra. Ministra, lo primero que usted debe hacer es ordenar a las ISAPRES que le informen cuánto han pagado de más por efecto de no haber aplicado la tabla de factores de la Corte Suprema. Las ISAPRES saben cuánto le deben a cada persona. Sí. Segundo, la superintendencia también lo sabe, porque también tiene la información. Por lo tanto, lo primero, más allá de lo que nosotros hicimos, que nosotros hay muchas personas que cientos de miles de personas han sacado cuánto les debe el ISAPRE y quedan realmente impactados, porque hay personas que le sacan, por ejemplo, lo que te comentaba de una mujer de 49 años que tiene esas características, un plan 2.96 UF, le aplicaron un factor 2.4 cuando era 1.4. A esta persona son 3 millones de pesos, a una razón de casi 90.000 pesos mensuales de más. Bueno, tenemos de eso, pero también hay otros que supera eso. Entonces, la gente hoy día, ante esto, no va a aceptar una condonación. No va a aceptar tampoco que esto se pague en el infinito. No, es que y eso de no puede incómodas pasar. cuotas mensuales. No, eso no puede pasar. No, bajo Obvio que ningún no. punto. Entonces, hoy día lo que nosotros estamos diciendo, arreglemos esto. ¿Hay fórmula? Sí. Si la ISAPRES quiere llegar al colapso, que el gobierno tenga un plan B para poder salvar el sistema. Hay que tomar en cuenta de que el de los 3 millones más o menos aproximados de que están en ISAPRES no se comparan con los más de 15 millones que están en el FONASA, porque el FONASA es el que tiene el fuerte. Ahora, absolutamente. Nadie quiere, muchas personas no quieren ir al sistema público y prefieren ir al sistema privado porque le da una atención más expedita. Pero hoy día, Carlita, las ISAPRES, en la situación que están, sus propios proveedores de servicios, como son las clínicas, los hospitales, no están aceptando que la ISAPRE reembolse, sino que la persona tiene que pagar. Entonces conozco personas que fueron a hacerse una operación, costaba 10 millones, tuvieron que ir a pedir un crédito para pagarle a la clínica y después con la clínica, con eso, ir a cobrarle a la ISAPRE 3, 4 meses después. O sea, esa es una situación que tiene que resolverse hoy día. Hoy día igual las clínicas los también usuarios han de ISAPRE cambiado. están, ni siquiera los bonos, los bonos las personas tienen que pagarlo en efectivo, al contado, al prestador de servicio, porque el prestador de servicio no está aceptando que la ISAPRE reembolse, como era anteriormente, en que las personas iban, decía que era de tal ISAPRE y por lo tanto el prestador de servicio le cobraba a la ISAPRE y el usuario no tenía que andar pagando ni con tarjeta, ni con efectivo, ni con nada. Hoy día no, es el usuario el que está recibiendo el golpe porque ahora tiene que tener el efectivo o tarjeta o crédito para poder pagar. Eso es lo que está pasando. Eso tampoco es normal. Eso tampoco es normal. Sí, pero yo creo... Porque el servicio era otro. Sí, pero mira, para ir cerrando, que ya nos quedan 2 minutos, el negocio de la ISAPRE como negocio tampoco se va a poder sustentar mucho en el tiempo ahora. Porque las ISAPRE en general tienen mucha fuga. Por ejemplo, cuando tú entras a un ISAPRE, ¿estás cuánto tiempo con ese plan?
3 años ya tuviste hijos, Sí. te cambias. Porque evidentemente no puedes sostener el mismo plan que tenías cuando eras soltero, porque eso es un estudio que lo han hecho. Estás soltero, con buen trabajo, qué sé yo, estás en ISAPRE. Después te casaste, tuviste 3 hijos, seguiste, pero te bajaste plan. Y después ya te saliste y te fuiste, porque en realidad es insostenible. Entonces la fuga también es muy grande y ahí también las ISAPRES como negocio, yo no sé qué tanto, pese a todas las ganancias que han tenido, que ha sido de verdad vergonzoso, obviamente, eso lo tenemos claro. Igualmente, evidentemente se tiene que crear otro sistema que Sí, sea por privado. supuesto, por supuesto. De todas maneras, y que funcione. O sea, lo que viene a futuro es justamente un nuevo sistema de salud privada. ¿Y serán los mismos? Pueden ser, Pero con otra mirada. Pero Con otra Carlita, regla. si no importa que sean los mismos, si los holdings ya hicieron la inversión, lo que sacaron de la ISAPRE, crearon las clínicas. Bueno, está ahí la plata, si la plata está ahí, lo que han ganado. Bueno, lo que hay es que existe una red de salud privada que aporta a la salud del país. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que darle? Que tenga accesibilidad, Claro. que no sea abusiva y que tenga transparencia en los cobros. Sí, Eso absolutamente. en el fondo. Nadie, porque el sistema de salud privada va a existir. El que puede pagar un seguro Claro, lógico. complementario, Tiene ¿por que qué no tener- lo va a poder Tiene que hacer? tener la opción de hacerlo, sí, lógico. Claro. Entonces, el FONASA tendrá que mejorar, También. también su sistema. FONASA Premium. Exacto, también están Sí, está la pensando en idea. hacer Sí. un seguro complementario. Mm. ¿Ah? El problema es que a veces no te abarca el 100%. Y lo que tú quieres es tener un seguro en que cuando yo tenga una enfermedad, ojalá Te cubra 100%. me cubre el obvio. 100%. Lógico, si esa es la idea. Claro, obvio. porque si me cubre el 65, a lo mejor en ese 65 voy a quedar con una deuda gigante. Gigante. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar un mecanismo para tener una mejor salud, pero que sea también accesible y además una superintendencia que de verdad haga cumplir los mandatos, los informes y todas las circulares y instrucciones que hacen. Porque Sí. necesitamos que alguien tome medidas concretas. Aquí Absolutamente. todos le sacan, se arrancan para el lado, miran para el techo y no quieren hacer cumplir la ley. Hernán Calderón, un gusto tenerte con nosotros como siempre. Espero Ya. verte muy pronto. Ya, con pues. otros temas más Ya, pues. entretenidos. No, cuando tú quieras, Igual cuando de tú quieras. entretenido como siempre.